Parte 1. Consejos para estructurar el proyecto de investigación. Para iniciar, algo que debemos tener muy claro es que la tesis es un documento, o más bien el documento que se produce al realizar una investigación. Y lo primero que tenemos que cuidar es escribir o mantener una correspondencia entre los diferentes elementos que conforman nuestro proyecto. El diagrama que estás observando se llama V de Gowin. Esta representación nos sirve para analizar la interacción entre los elementos teóricos y metodológicos que están presentes en un proyecto de investigación. El esquema consta de 4 áreas. La primera está dedicada a exponer el fenómeno o el hecho que vamos a analizar. En este caso será tu problema de investigación. Busca que éste esté definido de manera clara. Para ello puedes delimitarlo de manera geográfica, temporal. Es importante que describas tu unidad de estudio, es decir, aquel fenómeno, acontecimiento, grupo de personas o hecho que vas a buscar estudiar. En la parte superior, en medio de la V, va la pregunta de investigación. Esta también puede estar acompañada por una serie de preguntas subsidiarias que nos van a ayudar a dar más especificidad a nuestro problema. Del lado izquierdo encontraremos la parte del apartado, el apartado teórico, en donde colocaremos los conceptos, leyes o principios y teorías que abordaremos durante nuestra investigación. Del lado derecho, que es el cuarto elemento, estará el apartado de la metodología. Aquí vamos a buscar describir de manera muy breve los procedimientos que utilizaremos. Vamos a anotar nuestros datos, las transformaciones que estos sufren y finalmente las afirmaciones o aquellos elementos que podemos considerar como hallazgos también. Es muy probable que si estás iniciando tu investigación todavía no tengas claro el proceso metodológico, pero algo que debes de tomar en cuenta es que la metodología dependerá en gran medida del tipo de preguntas que te hayas planteado. Si todavía no tienes claros los métodos a utilizar, describe cuáles pueden ser los alcances de tu proyecto y el tipo de datos que podría arrojarte. Como lo puedes observar, al plasmar de manera gráfica el proyecto de investigación es posible darnos cuenta de aquellos elementos que no están bien articulados y también nos da la oportunidad de rectificar e ir ajustando cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos observar cómo los conceptos presentes en el problema se ven también reflejados en la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, a su vez, nos dicta cuáles son los conceptos, principios o teorías bajo los que podríamos estar trabajando. Y de igual manera nos permite observar cuáles son los posibles datos o procesos metodológicos que podríamos seguir. Una recomendación que puedo hacerte es que tu investigación sea realizable. Hay que ser realistas. Antes de dar el siguiente paso, debes considerar si cuentas con el tiempo, recursos o medios que la investigación te está exigiendo. Piensa primero cuáles son los límites de tu proyecto y busca acotarte a lo que sí esté a tu alcance. Esto te va a permitir realizar el proyecto en tiempo y forma. Ahora bien, como puedes observar, la pregunta es súper importante. De ella dependen un montón de cosas. Dependen tanto las teorías que vas a utilizar como los métodos con los que vamos a estar trabajando. Es importante que lo tomes en cuenta porque a veces
de manera personal creemos que estamos vinculados a un método o a una teoría muy específicos, aunque estos no tengan una relación coherente con el planteamiento que estamos haciendo. A la hora de plantear nuestra pregunta debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, busca que no sea una pregunta que se conteste con un sí y un no. Y también evita integrar juicios de valor. Procura que no se trate de una pregunta compuesta, o sea, que haya más de 2 preguntas en el mismo enunciado. Lo que sí debemos hacer es redactarla de manera muy clara y directa. Y considera que esta pregunta nos va a ayudar a acotar nuestro problema de investigación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos elementos. A continuación, vamos a hacer un breve ejemplo de cómo utilizar la V de Gowin. Consideremos en un principio que tenemos un problema de investigación centrado en la industria manufacturera nacional frente a la innovación. Podríamos, a partir de este tópico que todavía es bastante amplio, plantearnos una pregunta de investigación que podría ser probablemente: ¿tienen los empresarios nacionales de la industria manufacturera una actitud congruente entre lo que piensan y lo que hacen respecto a las personas creativas en sus empresas? En primera instancia, esta primera pregunta tiene varios problemas. Uno, estamos partiendo de un juicio de valor. ¿Recuerdas? Es uno de los nos. Y al mismo tiempo, es una pregunta que se contesta con un sí o un no. Entonces, esta pregunta quedaría descartada, lo que nos obliga a pensar en una nueva pregunta. Muy probablemente nuestra pregunta pueda ser: ¿cuál es la actitud de los empresarios frente a los empleados innovadores? Obviamente esta pregunta también tiene sus detalles, pero la estamos utilizando como un marco para poder referenciar nuestro ejemplo. Podemos analizar cuáles son los conceptos que están presentes tanto en el problema de investigación como en la pregunta. Por un lado tenemos a la industria manufacturera nacional y por otro lado está el concepto de innovación, que pueden ser elementos que podamos integrar en la parte teórica. En el caso de la pregunta, también surgen 2 conceptos relevantes, que sería el de empresarios, el de empleados, y se repite nuevamente el concepto de innovación. Eso quiere decir que, al menos entre la pregunta y el problema, tenemos un ajuste y podemos empezar a trabajar sobre estos conceptos. Es importante aquí hacer una revisión de literatura y buscar cuáles son los autores, teorías o afirmaciones más importantes que pueden ayudarnos a explicar este fenómeno. En este caso, pues podríamos ocupar tal vez la teoría de Sternberg y Lubar, o de Kuczmarski. Finalmente, pues no tenemos muy concreto la parte de la metodología, pero lo que sí podemos hacer es que, de acuerdo a lo que estamos planteando aquí, es muy probable que requiramos o que el trabajo requiera hacer una observación, probablemente entrevistar
tanto empresarios como empleados. Hay que determinar quiénes serán nuestros participantes, dónde, cuándo, y hacer toda la estrategia para poder poner en práctica nuestros instrumentos de investigación. Y tal vez no está del todo claro, pero el hecho de que vayamos a estudiar la actitud de los empresarios implica que muy probablemente los resultados de nuestro trabajo deriven en una taxonomía o una clasificación que nos explique cómo es esta actitud. Recuerda que si necesitas mayor información para poder realizar la construcción de tu proyecto de investigación, puedes solicitar información o apoyo de alguno de nuestros asesores académicos. Hasta luego. Parte 2. Recomendaciones sobre metodología. Bienvenido a la segunda parte de la guía rápida para hacer la tesis. Aquí te daré algunas recomendaciones para establecer el proceso metodológico de tu investigación. Como lo mencionamos en la primera parte, la metodología depende mucho del tipo de estudio que vayamos a hacer, y tanto los métodos como los instrumentos para la construcción de los datos dependen de cómo hayamos formulado nuestra pregunta de enfoque y de los propósitos de nuestra investigación. Aunque aquí también cuenta mucho tu creatividad e imaginación para pensar en formas de dar solución a una pregunta planteada. Lo primero es poder determinar el enfoque bajo el que estarás trabajando. Si bien existen diferentes tipologías, una de las más importantes es la que clasifica la investigación como cualitativa, cuantitativa y mixta. Esto determinará el modelo y los instrumentos que utilizaremos. Los modelos generalmente están relacionados con el enfoque al que pertenece nuestra investigación. Casi siempre una investigación cualitativa podrá hacer uso de modelos como el histórico, documental, descriptivo o los estudios de caso. Y habitualmente el enfoque cuantitativo suele seguir un modelo más experimental, correlacional o explicativo. Esto no quiere decir que un modelo cualitativo o un enfoque cualitativo no pueda utilizar los otros modelos, aunque predominantemente estos modelos están asociados a este tipo de enfoques. En el caso de los enfoques mixtos, pues pueden hacer uso de ambos y son estudios más bien que implican el uso de ambos enfoques. Dependiendo del tipo de estudio y de los datos que vamos a recolectar, podemos hacer uso de diferentes técnicas de investigación. Algunos ejemplos son el experimento, la observación, la encuesta, la entrevista, los grupos focales, el análisis de contenido e incluso el análisis de discurso o de redes sociales. Si bien los pasos para el desarrollo o para el proceso metodológico pueden variar, por lo general puede establecerse una ruta en la que podemos ver los siguientes elementos, es decir, el proceso. El primer paso es tener claridad sobre el problema que vamos a investigar. Una vez definido el propósito y pregunta, podemos redactar nuestros objetivos y casi siempre se pide mantenernos en un objetivo general y algunos objetivos particulares.
Dependiendo del tipo de estudio que nos hemos planteado, podemos generar una hipótesis o, en su defecto, podemos partir de un supuesto teórico. La primera es más común en estudios cuantitativos y el supuesto teórico está presente casi siempre en trabajos cualitativos. Es importante también realizar una revisión de la literatura. Para desarrollar nuestra perspectiva teórica, pues deberemos generar una lectura profunda de documentos que impliquen o muestren lo que se ha investigado respecto a nuestro tema, pero necesitamos centrarnos en analizar no solamente sus resultados, sino bajo qué metodologías y enfoques se han realizado estas otras investigaciones. Una vez realizado esto, es el momento del diseño de la investigación. En esta fase lo que deberás hacer es definir la población, el lugar, los participantes, la duración. Puedes definir también cuáles son los instrumentos para el levantamiento de datos e incluso determinar si hay cuestiones éticas que están implicadas en todo este trabajo de investigación. Porque posteriormente el próximo paso tiene que ver con la construcción justamente de tus instrumentos. Para poder recolectar los datos, podemos hacer uso de cuestionarios, diarios de observación, experimentos. Y aquí debes tomar en cuenta que estos instrumentos tienen que ser piloteados o revisados por algún par o algún otro experto. El siguiente paso es o está asociado en la recolección de los datos. O sea, una vez que se tienen los instrumentos listos, es momento de recolectar tus datos. Esto implicará que vayas a campo, que hagas observaciones, que realices los experimentos o que apliques las entrevistas que te has planteado, según sea el caso de tu investigación. Y finalmente, para el análisis de los datos es importante que contemples un par de cosas. Primero, su organización, depuración y procesamiento. También es importante tener claro el enfoque de análisis bajo el que vas a observar esos datos. Y aunque no es tan necesario, puedes aprender a utilizar algún programa informático para el análisis, como SPSS para estudios cuantitativos o Atlas TI para estudios cualitativos. Los resultados obtenidos en tu investigación pues deberán ser sometidos a discusión de acuerdo al marco teórico que construiste y a partir de ahí vas a poder elaborar las premisas que se van a convertir en tus hallazgos y es lo que vas a reportar como tus aportaciones al área de conocimiento en el que te encuentras. Recuerda que si necesitas apoyo para elaborar o determinar el proceso metodológico de tu investigación, puedes solicitar ayuda de nuestros asesores académicos en Fundación. Hasta luego. Parte 3. Tips para redactar el documento final. Ahora sí, llegó el momento de escribir la tesis. El documento de tesis está conformado por diferentes apartados. De manera general, consta de la siguiente estructura. Primero, debe contener una introducción, que paradójicamente, esto es lo que se escribe al último, ya que para ello necesitas haber integrado el resto de los elementos y hacer una recapitulación de lo que hay en el contenido de la tesis. Lo segundo es el apartado que se dedica al problema de la investigación. El apartado para el problema de la investigación incluye justamente el problema de la investigación,
la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación del estudio. El capítulo dedicado al marco teórico incluye los antecedentes, la revisión de literatura, que dependiendo del tipo de estudio podría llamarse también estado de la cuestión, estado del arte o estado del conocimiento. También podemos incluir aquí nuestra hipótesis o el supuesto teórico y las bases teóricas que fundamentan nuestro trabajo. Para ello es aconsejable que sintetices esta información a través de fichas, cuadros o mapas. También necesitas colocar un capítulo dedicado a la metodología, en el que vas a describir el enfoque, modelo y métodos utilizados, así como el proceso de recolección de datos y su análisis. Después de ello, deberás dedicar un capítulo para los resultados y la discusión. Aquí retomarás tu pregunta de investigación y compararás tus hallazgos con diferentes ideas que manejaste en el marco teórico. Las conclusiones y recomendaciones incluyen tus descubrimientos y las aportaciones que haces al campo de conocimiento en el que se sitúa tu tesis. Y finalmente, también dedica un apartado para las referencias y los anexos. Aquí puedes incluir tanto los ejemplos de los instrumentos de recolección de datos como algunos de los datos que sistematizaste. Es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Estos elementos pueden estar algunos presentes o no, o pueden incluirse en diferente orden, o la redacción puede ser muy específica de acuerdo a tu universidad, al director y a los lectores. Puede variar un poco también dependiendo del área de estudio y del tipo de trabajo que estés realizando. Aunque estas son generalidades, necesitas considerar si en tu universidad o en tu institución hay algún proceso específico o lineamientos y formatos para la presentación de tu documento de tesis. Si es así, tienes que acotarte a lo que te pidan y a lo que se te solicite para que tu trabajo sea bien evaluado. Ahora bien, te estarás preguntando, bueno, y al final, ¿cómo tengo que redactar mi documento? Lo primero es empezar a escribir. No importa si al principio no tienes muy clara la idea, el proceso de redacción siempre implica la relectura cuidadosa y una corrección constante, ya sea de ti hacia tu propio documento o de otra persona como tu director de tesis o tus lectores. Lo ideal es que incluyas ideas claras y evitar en la medida de lo posible darle vueltas al asunto. Considera los siguientes elementos para construir tu documento. En principio, pues está la estructura del párrafo. Trata de iniciar siempre con una oración principal y compleméntala con oraciones de apoyo. Esta estructura es la ideal para que vayas construyendo una idea clara y procura que también los párrafos sean cortos y que solamente abarquen aproximadamente unas 10 líneas. Evita utilizar adjetivos innecesarios, entre menos adjetivos es mejor. Y también procura dotar a tu texto de unidad y de coherencia. Todo esto enmarcado principalmente en una redacción estructurada en tiempo pasado y de preferencia en tercera persona. Por otro lado, no olvides incluir las citas y referencias. Existen diferentes manuales de estilo para poder citar y referenciar. Entre los más comunes vamos a encontrar el APA, el MLA,
el Vancouver, el APSA y el Chicago, aunque hay muchos otros. Su uso va a depender de tu comité y del área de conocimiento en la que te encuentres. Si tienes la oportunidad, también utiliza gestores bibliográficos para facilitar la tarea de citación y para guardar tus referencias bibliográficas. Algunos de los más utilizados son Zotero, Mendeley y EndNote. Finalmente, utiliza eficientemente tu procesador de textos. Como parte de tu documento también deberás integrar una lista de contenidos, así como índices de tablas, imágenes, cuadros e ilustraciones presentadas a lo largo del texto. Entonces, para ello puedes utilizar los estilos de Word para asignar títulos y subtítulos. Y puedes utilizar la opción que se llama Insertar título para nombrar y enumerar tus imágenes, cuadros y tablas. De esta manera vas a poder generar índices automatizados de una manera más fácil. Esto te va a permitir tener el control y podrás actualizarlos de manera constante a medida en que tu documento vaya creciendo en número de páginas. Recuerda que si tienes alguna duda sobre cómo redactar tu proyecto de investigación y en específico el documento de tesis, puedes solicitar el apoyo de algún asesor académico de la Fundación. Nos vemos en la siguiente sección. Parte 4. Sugerencias para la presentación ante el comité tutoral. Después de concluir la tesis y de que ésta sea aprobada por tu director y tu comité tutoral, deberás presentar tu examen de grado, o algo a lo que también se le conoce como la defensa de la tesis. Este es un momento muy importante porque es aquí donde vas a hacer públicos los resultados y hallazgos de tu proceso de investigación. Como en todo proceso de construcción del conocimiento académico y científico, tus ideas van a ser evaluadas por tus ahora colegas. Es importante llegar a este momento sin miedo. Por el contrario, todos los aprendizajes construidos anteriormente deben darnos la seguridad para poder discutir nuestras ideas con otros. Además, recuerda que tú eres un chavo o chava que inspira. Entonces, lo único que necesitas saber son algunas recomendaciones que te voy a dar para poder aplicar antes y durante el momento de tu examen. Antes del día de tu examen, procura leer tu tesis con mucha atención. Apóyate en la elaboración de notas para poder generar algunos resúmenes o tener muy claros algunos conceptos que seguramente son básicos dentro del planteamiento teórico y de la metodología. Prepara anticipadamente una presentación, procura que sea clara y muy sencilla. Incluso puedes integrar la V de Gowin con el proyecto final para poder exponerlo. Y lo mejor, o bueno, lo más importante es llegar descansado y relajado al momento del examen. Durante el examen, presta atención a lo siguiente. Llega a tiempo a tu sesión, ya sea que se trate de una videoconferencia o de una reunión presencial. Escucha atentamente los comentarios del comité y, sobre todo, las preguntas que te van a plantear. Esto para poder hablar o contestar con seguridad y con mucha claridad.
Date tu tiempo para ordenar tus ideas y para ir construyendo tu argumento. Siempre exprésate con respeto y con cordialidad. Recuerda que estás en un entorno académico. Las críticas van a ir dirigidas a tus ideas, no a tu persona. Entonces, es mejor no tomarse nada de manera personal. También es muy probable que a estas alturas te estés preguntando, bueno, ¿y qué es lo que me van a preguntar? Muy bien, pues la mayoría de las preguntas que los comités suelen hacer están centradas principalmente en 4 bloques. Las que tienen que ver con la teoría, el proceso metodológico, los resultados y tus experiencias. Las que tienen que ver con la teoría. Es muy probable que puedan preguntarte cómo se vincula la teoría que utilizaste con el problema de investigación, o tal vez la relación que guarda tu marco conceptual con la realidad observada. Por otro lado, las preguntas referentes a la metodología, es muy probable que algún lector te pregunte cómo es que la metodología utilizada resulta o no adecuada para responder tu pregunta de investigación. Otra cosa que podrían preguntarte puede ir orientada a conocer cómo es que la metodología te permitió registrar o no algunos datos relevantes para llegar al propósito planteado o a los resultados que obtuviste. Muy probablemente algunos de tus lectores estarán interesados en conocer de qué manera tus resultados están vinculados con la teoría analizada, o te cuestionarán sobre la relevancia de estos hallazgos en el campo de conocimiento en el que se sitúa tu trabajo. Incluso podrían hacer mención de los posibles estudios que puedan derivarse de la investigación que acabas de realizar. Otro tipo de preguntas, como lo veíamos hace un momento, son aquellas que pueden surgir a partir de tus experiencias en el proceso de investigación. Por ejemplo, ¿qué has aprendido sobre el proceso de construcción de conocimiento científico? ¿Por qué decidiste tomar cierto enfoque teórico o metodológico en lugar de otros? Incluso podría haber alguna que buscara conocer el impacto que ha tenido de manera personal el transitar por el proceso de construcción de un proyecto de investigación o de redacción de una tesis. Después de realizar toda la examinación, el jurado va a dictaminar si apruebas y obtienes tu grado. Cuando ya lo hayas logrado, es importante también que hagas una reflexión. Procura siempre mantener la modestia y compartir lo que sabes con todas las demás personas. El conocimiento es una ventana para poder observar y transformar nuestro mundo, y quien más conoce adquiere un compromiso ético, no solamente con su entorno, sino también con su sociedad. Estas serían mis recomendaciones para el momento en el que presentes tu tesis y sobre todo para ti que te has convertido en un joven investigador, que puedas mantener la curiosidad y la ilusión de poder contribuir al desarrollo tanto de la sociedad como del entorno a través de tus conocimientos. Recuerda que si necesitas alguna asesoría o apoyo para preparar tu presentación para el día de tu tesis, puedes siempre solicitar la ayuda de nuestros asesores académicos. Espero que esta breve guía te sea de utilidad y pueda ayudarte a prepararte
en este transitar tan importante para muchos de nosotros, que es hacer un proyecto de investigación y al mismo tiempo tener un trabajo para poder titularnos. Fue un gusto poder brindar estas notas para ti. Hasta luego.